Vamos a prepararnos con nuestro tema en esta mañana. Allá en Proverbios vamos a leer. Proverbios capítulo 16, verso 18. Vamos a leer la poderosa palabra. Proverbios capítulo 16, verso 18. Vamos a ver el tema, el peligro de caer. Y dice allá en Proverbios capítulo 16, versículo 18, en el nombre de Jesús leemos la palabra. Y dice el verso 18. En el verso 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Leamos el 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Es sentarse. Dos cosas muy importantes que vamos a ver acá en el versículo 19. Yo le ruego su atención para que podamos entender la palabra del Señor. A veces la palabra nunca tiene contradicciones. El que se contradice es el hombre. El hombre se contradice mucho por falta de tener espíritu para escudriñar. Eso es o por falta de tener oídos para oír. Porque dice que los hombres deben ser prontos para oír y tardos para hablar. Tardos. Antes de reaccionar con palabras negativas, debe detenerse, mejor meditar, para poder ver si tenemos la razón o no la tenemos. Entonces vamos a ver lo que Proverbios dice, y hoy vamos a hablar del tema, el peligro de caer. ¿Cómo vamos a hacer para no caer? Eso es lo que tenemos que buscar. Porque estamos hablando de que muchos caen y la caída es peligrosa. Muchos caen en depresión, muchos caen en pecado, muchos caen en engaño, muchos caen en idolatría, en muchas cosas. Y yo creo que la clave para no caer es mirar, estar firmes. El que piensa estar firme, dice: mire que no cae. Hay que mirar para no caer. Y para uno no resbalar, siempre tiene que andar viendo que hay abajo. Hasta con los estiércoles de perro, de marrano, de todo lo que haya por ahí. Usted tiene que mirar dónde se para. Hay gente tan imprudente que donde quiera se para. Cuando siente ya atascó los zapatos en el estiércol. Hay gente, hermano, imprudente, tan descuidada para caminar, que no se da cuenta dónde se para. Y ahí está la caída. Estamos hablando de lo literal, lo físico, ¿verdad? Usted va en el mercado, no se da cuenta que hay una cáscara de banano ahí tirada. Se puede resbalar, puede caer. Y en lo espiritual es así. Por no mirar dónde estamos parados o dónde estamos caminando, es que hay caídas. Hay caídas tremendas, porque a eso se le llama soberbia, caminar con seguridad sin ver dónde estamos pisando, dónde estamos parados. Eso se le llama altivez de espíritu. Hay personas que caminan tan imprudentemente sin examinar dónde van caminando. Se echan un chisme sin saber que eso es peligroso, que eso lo está haciendo altivo y eso le va a traer caída. Hay personas que imprudentemente, con esa altivez que tienen, piensan que todo lo que hablan es bueno, que todo lo que dicen es bueno, que todo lo que piensan es bueno. Mas sin embargo, a eso se le llama altivez de espíritu. Y vamos a ver el primer punto que yo quería tocar con ustedes. A como Proverbios nos está diciendo. Y dice que es mejor. ¿Qué es lo mejor? Humillar el espíritu. El espíritu humillado es el que mira dónde está caminando.
¿Dónde está caminando? ¿Cómo está hablando? ¿Cómo se está comportando? ¿Será que me estoy comportando bien? ¿Será que a Dios le agrada ese modo, esa forma de actuar? Ese es humilde, mire, el que analiza. Ahora el que dice, no, yo tengo la razón siempre. Yo tengo la razón de estar desanimado. No, usted no tiene la razón de estar desanimado. Dice un canto por ahí, hay un pueblo que vive muy feliz. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Pero nos damos cuenta que ese pueblo vive así. Porque un día conoció a Jesús el Salvador. El canto es cierto. Pero quien no ha conocido al Señor, con cosita nada se desanima. Con cosita nada deja de ir a la iglesia. Con cosita nada deja de orar. Con cosita nada deja de buscar. Pero el que ha conocido a Dios siempre está dispuesto y humillado delante de la presencia del Señor. No hay nada que lo desanime. No hay nada que lo bote. Porque sabe dónde está parado. Vergüenza les debería de dar cantar ese canto. Algo que no están viviendo. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Todo desanimado. ¿Usted no ha conocido al Señor? Usted no ha conocido al Señor si se desanima por cualquier cosa. Eso se le llama altivez de espíritu. Mire, hermano, cuando uno viene, uno tiene que estar capacitado para toda cosa en el Señor. Usted tiene que estar acostumbrado a que lo critiquen. Ahí es donde se forma el verdadero creyente. Mire. No se debe enojar cuando lo critiquen, no se debe enojar cuando lo exhortan. Ahí es donde se ve el verdadero cristiano. Si no son puras cositas, son casacas, dicen allá afuera. Son casaqueros. No le creo yo que conoció a Dios si no está preparado. Es soberbio todavía. El que viene a Dios, uno debe saber que la crítica no le debe importar. Mire, su servidor ha sido criticado, difamado, y eso a mí no me hace caer. Ay, es que ya no voy a ir a la iglesia porque me están difamando, me están criticando. Me voy a volver al mundo. No, eso es lo que quieren los que me critican. Que yo me vuelva al mundo, que yo caiga. Pero cuando uno es humilde, uno sigue. Sabe que estas cosas son normales en el evangelio. No se debe usted desanimar por nada. Debe usted ser humilde. Vamos a aprender lo que es la humildad. Y la humildad no es andar con una bolsa del pantalón rota. Es andar todo chuco. No, eso no es humildad. Eso se le llama inmundicia, obras de la carne, ¿verdad? Entonces miremos nosotros bien que antes de venir al Señor nosotros éramos soberbios. Un soberbio es aquel que no le gusta que lo critiquen, no le gusta que le hagan una mala mirada porque ay Dios mío, eso es soberbia. Es aquel que busca fama, busca la atención de todo el mundo. Ese es un soberbio. Y eso era lo que éramos nosotros antes de venir a Cristo. Algunos todavía lo son, porque no les gusta que digan nada contra ellos, hermano. No les gusta que el mensaje vaya fuerte. Soberbia. Soberbia. No les gusta que se les diga nada. Y eso era lo que éramos antes de venir a Jesús. Pero cuando venimos a Jesús ya no nos importa, porque ahora somos humildes. Mire pues, usted no puede cambiar si no es quebrantado. Aquí la palabra quebrantado es algo bueno. El vocábulo que el proverbista está usando aquí, que antes, ¿cómo? Del quebrantamiento, es la soberbia. O sea, antes de ser quebrantados, ¿quién fue el que nos quebrantó a nosotros? Dios. Mire qué orgullosos éramos, hermano. Mire que nos hablaban de Dios y no nos importaba, hermano, porque confiábamos en nuestro propio trabajo, confiábamos en nuestra propia salud, confiábamos en nuestra propia fuerza. A eso le llamábamos soberbia. Y eso era lo que éramos nosotros. Mire, por eso cuando uno viene a Dios debe mantenerse diferente a como era en el mundo. No, es que a mí nadie me puede decir nada, hermano, porque yo sí reviento. No, hombre, tranquilo, sea humilde. Si para eso usted se hizo creyente,
Para eso usted se hizo cristiano. Vino Dios, lo quebrantó. Recuerde que Dios, para formar la nueva vasija, ¿qué hace? La quebranta. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. ¿Por qué? Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Mire, Dios nos hace pasar por el fuego. Si usted ve que lo están criticando mucho, que lo están señalando mucho, Dios le está enseñando a que usted sea diferente a como era antes. Diferente. Pero antes de eso, ¿quién éramos? Yo le contaba ayer mi testimonio a un hermano con el que platicábamos. Le contaba cómo era de terrible, hermano. Era tremendo sin Dios, sin esperanza. Y la gente que lo ve ahora dice: no, él no ha cambiado. Y hermano lindo, el hermano, al escuchar el testimonio de cómo era mi persona, se quedaba impresionado y decía: ja, qué tremendo, qué cambio. Porque ahora somos humildes. Pero imagínense cómo era el pastor Maldonado antes de ser quebrantado. Y vino alguien y me puso freno, me tomó, y se llama Jesús. Me desbarató, me desbarató, me quebrantó, y vino. Pero me miró tan altivo que dijo: no, así no me gustas. Por eso la hermanita esta que se echó ese canto se lo echó bueno, hermano. Me dijo: no me gustas. Es que a Dios no le gustas así. Y viene Dios para que seas un nuevo vaso. Te quebranta. Y si no te dejas formar, solo vas a ser como aquellas vasijas que ya no se podían restaurar. Dice que se tiraban a los potreros las astillas. ¿Y para qué servían esos pedazos de astillas según la historia? Dice que servían para rascarse los leprosos. Los leprosos se rascaban con esas astillas o esos pedazos de vasijas que habían sido quebrantadas, que ya no se volvían a restaurar. Imagínense. Hay gente que ya, mire, y si uno no aprende a dejarse formar de nuevo, solo sirve para los pecadores, de burla de los pecadores. Miren, aquel fue creyente y miren, ahora alejado de Dios. Hoy ni a la iglesia quiere ir. Hoy ya no le gusta eso. Mire, es vergüenza. Por eso la clave aquí es que si somos quebrantados, dejémonos formar de nuevo. Dejémonos formar de nuevo. Antes de la soberbia, ¿quiénes éramos nosotros? Antes del quebrantamiento, antes de lo que somos ahora. ¿Quiénes éramos antes? Nos hemos puesto a pensar. Pero qué vergüenza es que miremos que iguales somos. Eso es vergüenza, hermano. No sé si a usted le pasa, pero eso es vergüenza. Vergüenza es que seamos como éramos antes. ¿Por qué razón? Porque no se deja formar. Dios quiere quebrantar a aquellos que quiere formar humildes. Si te critican más, dale gloria a Dios, porque ahí estás siendo quebrantado para tener una acción diferente a la que antes tomabas. Hoy tomas nuevas actitudes. Y eso es estar quebrantado. Mire, el que está quebrantado con Jesucristo, hermano, no sirve para rascarle la sarna a los pecadores. Este sirve para dejarse formar de nuevo, y Dios lo hace a su imagen y a semejanza. Aleluya. Mire, entonces el quebrantamiento, diga conmigo, vaya, que si usted le tiene miedo al hermano que tiene a la par, el quebrantamiento no es malo. El quebrantamiento es bueno. Porque si sos soberbio, Dios te tiene que quebrantar para volverte humilde, para que mejor estés con los humildes. Nosotros somos un pueblo que no cobra venganza. Pues cada día que se asocien más con los humildes, que cada día se junte más pueblo con los humildes, porque el que pelea por los humildes se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya.
Santo es el Señor. ¿Por qué? Le puedo decir que el quebrantamiento en el vocábulo de Proverbios, mire, aquí dice, mejor es, ¿cómo dice? Antes del quebrantamiento de la soberbia. O sea que para ser quebrantado tuvo que ser soberbio primero. Y ahora es quebrantado. Entonces aquí el quebrantamiento no es el peligro, aquí el peligro es la caída. ¿Ah? La caída, por eso dice el que piensa estar firme. Mire que no caiga, usted tiene que mirar de no caer. Pero hay quienes que miran por caer. No sabemos, hermano, yo no puedo juzgar a los que caen porque mañana puedo ser yo. No, dice Pablo el apóstol, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire, hermano, si se duerme en esta mañana, yo lo voy a pasar a predicar aquí. Se lo advertí, pues. ¿Qué le dije? No, el que se duerma en esta mañana, lo voy a llamar y le voy a dar el micrófono aquí, lo voy a poner a predicar. Así que ahora agarre así, porque lo voy a pasar a predicar. Mire de no dormirse. Entonces, mire, este vocábulo de quebrantamiento es bueno. ¿Sabe que quebrantado significa humillado? Humillado. Aquí hay gente que antes era tremenda, pero en Dios dice, Señor, ¿por qué? Pero tranquilo, acepte el quebrantamiento, porque Dios está, dice Isaías 57, alguien que me lo lea ahí con voz de trompeta, hermano, y que lo encuentre rápido. Isaías 57, 15, hermano Felipe. No les había dicho, 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre Aleluya. santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Aleluya. Para el corazón de los quebrantados. Mire eso, qué lindo. El alto y sublime está diciendo, ese es Dios. Habita ¿dónde? En la santidad, porque donde hay santidad, ahí está Dios. Señor, quiero tenerte, sea santo. No importa qué tan soberbio fue el hombre. Si el hombre se deja quebrantar, ahí estará Dios. Ahí estará Dios, lo volverá a vivificar. Isaías 57, le dije, verso 15, mire, ahora se lo voy a leer yo. Pero así dijo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, mire, la eternidad, y eso es lo infinito de Dios. Todo lo existente de Dios, la eternidad, Dios eterno, es para siempre. Cuyo nombre es el Santo, cuyo nombre es el Santo. ¿Cómo? Yo habito en las alturas, allá en los cielos está Dios, mire, y aquí en la tierra, ¿para qué va a habitar? En corazones santos y en la santidad. Donde hay santidad, ahí está Dios. Dios no está donde no hay santidad, está donde hay santidad. Y viene otra vez. ¿Para qué lo quebranta? Porque el soberbio no está quebrantado. Entonces el humilde se deja quebrantar para que esté Dios, porque Dios no puede estar donde hay soberbia. Por eso no se le aguantó al enemigo, lo sacó de allá. Entonces al soberbio Dios no puede habitar con él. En la soberbia Dios no puede habitar. Por eso dice que antes de la soberbia, antes del quebrantamiento es la soberbia. Entonces dice, y él habita en la santidad, estamos viendo. El soberbio es aquel que no obedece. Dios dijo santo y él es pecador. Ahí no habita Dios. Dios habita ¿dónde? En la santidad. ¿Quién puede tener la santidad? El que se deja quebrantar. Entonces dice, por eso antes del quebrantamiento es la soberbia. Mire, ese es el primer punto que estoy tocando. Habito en la santidad y con él quebrantado. Mire,
Un soberbio pudo haber sido muy soberbio, pero se dejó quebrantar, entonces ahora Dios habita en él. No importa cuántos pecados malos tuvo, terribles, perversos. Mire qué lindo es estar quebrantado. Quebrantado significa humilde de espíritu, alabado sea Dios. Eso significa quebrantado, quebrantamiento. Dice, con el quebrantado y humilde de espíritu. Antes de ser humildes y quebrantados, éramos soberbios, es lo que está diciendo el proverbista. Antes de ser quebrantados y humildes, éramos soberbios. Porque si no, no tendría caso de decir que éramos mansas palomitas. Y no tendría caso de decir que seguimos siendo las mismas cabritas de antes. La misma puerquita lavada. No tendría caso, ¿verdad? El evangelio tiene que ser diferente. Totalmente un cambio, hermano. Si no hay cambio, no podemos entender que sí está Dios con nosotros. Porque muchos dicen, Dios está conmigo. Dice mentiroso. Es soberbio todavía. El soberbio es el que Dios dice santo, porque esta orden vino de Dios, no vino del pastor Walter, no vino de los hermanos Jesucristo el camino de vida, vino de Dios. Sean santos porque Dios es santo. Pero ¿qué dice el soberbio? No, solo Dios es santo. Nosotros somos todos pecadores. Eso se le llama soberbia. Pero el quebrantado dice, sí, Señor, si usted es santo, yo también voy a ser santo. Si usted es humilde, yo también voy a ser humilde. Señor, ayúdeme. Le grita por el auxilio a Dios. Gloria a Jesús. Mire, eso es lo que Dios quiere. Él habita, mire. ¿Y qué va a hacer con el que lo quebrantó? Mire, después de ser soberbio, porque tiene que haber un testimonio de que éramos soberbios, ahora somos humildes y quebrantados, y ahora somos vivos, ¿eh? Porque el que está vivo no se deja morir. Yo no entiendo cómo gente que dice, yo conocí a Dios, Dios está conmigo, pero se deja morir, hermano. No puede estar Dios ahí, hombre. Yo no se lo digo por mal. Y si se lo digo, ahí se desaniman, hermano, Dios santo. Se lastiman con cosita nada. Déjeme decirle que yo no puedo estar con cuidado aquí. Que, hermano, si no vamos a crear estos pañalús aquí en la iglesia. Güiritos que orinan en la cama. Eso no tiene que ser el evangélico que está quebrantado, está con Dios y sabe que nada le va a calar para mal. Le va a calar para bien, porque ama a Dios. Santo es el Señor. O sea que la palabra en el vocábulo de Proverbios antes de antes del quebrantamiento era la soberbia. Aquí el quebrantamiento no es malo, la caída sí. Y después vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque el quebrantado significa humilde de espíritu. Voy a habitar con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar. Eso es dar vida cuando ya estaba muerto, para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero si sigue soberbio, Dios no puede obrar ahí. Por muy quebrantado que estés, pero si no te humillas, ese quebrantamiento se va a convertir en mal. Pero el quebrantamiento bueno es bueno. Yo recuerdo que en el Salmos 75:10 Dios me dio una profecía hace 5 años, cuando empezaba esa enfermedad rara que hizo acabadera de gente, hermano. Hizo destrucción terrible. Y yo confundí una profecía con la otra. Confundí una profecía. En el 2013, 14, 12, Dios me comenzó a decir, viene una multitud, una mortandad, y me dio el mensaje de la cizaña y el trigo. E incluso le llevé el mensaje a amigos pastores que estaban, que ya no están vivos también. Póngase a cuenta, porque dice el Señor que van a morir muchos pastores, muchos evangelistas y muchos creyentes. Y cuando en el 2020, antes del 2020, Dios me da la palabra y dice, di el Salmo 75:10, quebrantaré el poderío de los pecadores. Oiga esto, pero el poderío de los justos lo haré exaltado. Exaltado.
Y comienza la mortandad en ese tiempo, hermano. Ya se va a llevar a Julano. Decía yo, parecía Jonás debajo del, ¿cómo se llama? Viendo cómo destruía Dios a Nínive. Mire. Ya le va a tocar a ese puerco, ya le va a tocar al otro marrano, ya le va a tocar al perro, decía yo. Y sí se llevó a bastantes. Se llevó a algunos perros, algunos marranos se los llevó, lo mató. Y yo decía, pero ¿por qué el otro marrano no murió? Puro Jonás, va usted. Es que yo estaba confundiendo la profecía. Aquí me dijo Dios, yo voy a quebrantar el poderío. ¿Qué es poderío? Estos tenían agendas llenas de para ir a cantar, mi hermano, buenos precios. Y se vino abajo la agenda. Eso fue lo que Dios me dijo. Es que yo no te dije que estos iban a morir, pero sí les iba a quitar el poderío. Ahora andan, mire, rascando el salero donde no hay sal. Así andan. Hermano, entonces quebrantar el poderío era quitarles esto, porque había vida para ellos, hermano. ¿Y qué vas a hacer conmigo, Señor? Le dije en el 2020, no te preocupes. Y en el 2020 nos ayudó a muchos, hermano. Yo creo que el año 2020 para acá fue cuando mejor nos fue que antes del 2020. ¿Sí o no? ¿A quién le fue así? Yo no sé, pero si alguien se identifica. Pero entonces ahí entendí que mire, que hasta cantantes mundanos resultaron barriendo el parque allá en México. Resultaron vendiendo tacos. Cantantes mundanos de fama internacional se vinieron. Dios estaba agarrando parejo el poderío del quebrantamiento financiero. Y aquí mire, cantantes cristianos que ya habían cobrado por ir a cantar adelantado, ya no fueron porque ya tenían miedo gastar su gargantita. Y ya se habían gastado el billete que habían cobrado por adelantado, hermano. Entonces Dios me dijo, no, esto los dejé vivo para avergonzarlos. Aunque Dios había cumplido la palabra que se habían muerto multitud de pastores que andaban mal. Y esto es lo que a muchos les ofende, ¿no? Es que no podemos decir mentiras. Tenemos que decir la verdad porque somos humildes delante de Dios. Que aquí vamos a hablar no lo que la gente quiere escuchar, sino lo que el Rey de Reyes está mandando a hablar. Aleluya. Entonces, pero a esto les quebrantó las finanzas, pero no los quebrantó a ellos, mire, porque no cambian. Son mentirosos, hermano. Se van a meter al cerro a decir falsas profecías para que les den. Cuando antes andaban de campaña en campaña con sus grupos ahí cobrando fuertes cantidades de dinero, ahora allá los ve en el cerro, mire. Ahí los ve. Cuando antes no transmitían en vivo porque era caro lo que ellos hacían. Hoy ya los ve usted, ya en el tiempo de la enfermedad rara, los vio ahí, y hermano, cantando ahí en las redes sociales. Cuando antes vendían sus cantos, ahora se les había acabado el negocio. Y viene tiempo duro, hombre. Que no provoquen al santo, porque el santo de Dios es cosa seria, hermano. Entonces, les quebrantó. ¿Pero por qué no los quebrantó a ellos? Porque son soberbios. Porque no sueltan la soberbia. Y quien no suelta la soberbia, Dios no se mete con él, pero sí le va a quitar. Mire, y todo aquel que es soberbio, si no lo quebranta Dios, le va a quitar todo. Le va a quebrar el poderío de las finanzas. Acuérdese de lo que estamos diciendo. Que cuando soltamos esta palabra profética se cumple, hermano. Se cumple para la gloria de Dios. Acuérdese de lo que estamos diciendo. Si no quiere nada con Dios y no está dispuesto a ser humilde delante de Dios, aceptar el quebrantamiento propio para ser humilde, Dios le va a quebrantar lo otro, el poderío. Mejor sea justo. Mejor déjese quebrantar por Dios y sea humilde. Sí, Señor, aquí estoy. Y entonces su poderío económico, familiar y todo lo que usted quiera llamarle aquí en la tierra será exaltado, porque el poderío de los justos será exaltado. Mire, es mejor ser justo. Santo es el Señor. Pero si usted no acepta el quebrantamiento directo, como decía allá en Isaías 57, 15, entonces ahí está metido en un grave problema. Dios lo va a hacer caer, porque eso ya es altivez de espíritu. Si usted no acepta que la santidad debe ir en los hombres de Dios,
en la iglesia de Dios. Eso se llama altivez. ¿Y Dios lo va a hacer? ¡Pla! Va a caer. Los tiempos que vienen son difíciles. Se nos vienen tiempos difíciles. Es tiempo de temer y temblar delante de Dios y ser humilde delante de Dios. Señor, yo sin usted no puedo hacer nada. Usted es el que me da el aire, el que me da la vida. Usted es el que me ha mantenido en vida. Es tiempo de ser humilde, porque vienen tiempos difíciles. Agradezca que se lo estamos diciendo. Agradezca que se lo estamos diciendo. Entonces, mire, ahora que usted ya está quebrantado, manténgase, hombre. Usted ya es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, manténgase. Porque la caída es más peligrosa que el quebrantamiento. El quebrantamiento es un trato que Dios hace con cada ser humano. Al hijo que ama, lo castiga para recibirlo como hijo. Ah, sos mi hijo. Dice, pero ¿por qué estabas en el mundo? El chicotazo. No querés entender a las buenas. Si sos hijo, mira, y dale gloria a Dios. Esos chicotes duelen. Si Dios ya te puso el ojo, no te lo va a quitar. Y viene el quebrantamiento, pero si aceptas ese quebrantamiento, bueno, pero si no lo aceptas, te vas a quedar como la vasija que no se dejó formar, hay que tirarla al potrero. Los pedazos de vasija seca, cáscara seca, para la lepra de los leprosos servía para rascarse, mire, como tiestos, para rascar la rasquiña de los leprosos. Solo vas a servir para los pecadores, que la lepra, vas a salir, ¡fum!, te sale y te quitan la cartera. Vas a ir por ahí, ¡pum!, te hacen una estafa. Solo para eso, para rascar la rasquiña de los leprosos. Eso es peligroso. Porque que Dios te deje caer, ahí está duro. Pero mejor que Dios te mantenga en sus manos. Que te diga Él cómo deben ser las cosas. Ah, Señor, está bien. Es mejor estar así. Y volvemos. Y ya hemos entendido que es la soberbia. Fuimos soberbios y ahora si somos quebrantados, mostremos que sí. Nos volvió a vivificar. Nos volvió a hacer de nuevo. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Diga conmigo, no le gusto a Dios como yo quiera, le gusto a Dios como Él me quiere. ¿Sí? Pero muchos salen por ahí, no, así pecador, así me tiene que amar. No. Me dijo, no me gustas. Que esa mujer estaba en el espíritu cuando Dios le dio ese canto. Hoy andan más espiritualizados que en el espíritu. Andan cantando boberas, tonteras. Pero antes, mire, cuando no se cantaba solo por cantar, habían canto queja. Entonces miramos ahora, volvemos a Proverbios 16, donde estábamos, verso 18. Vemos que antes de eso éramos soberbios. Ahora somos quebrantados, ahora somos humildes, pero podemos decir, si usted supiera qué fue lo que fui yo antes. Cuando nos preguntan, pero usted por qué es así, usted por qué no cobra venganza, usted por qué se deja. Si ustedes supieran qué era lo que éramos antes, no es que seamos cobardes o miedosos, no, porque no conocemos el miedo. Conocemos al que nos ha hecho valientes en su camino. Veamos bien. En el verso 18 dice, ahora antes de la caída, la altivez de espíritu. Esa persona antes de caer tan bajo, tuvo que decirle no a la palabra. Tuvo que querer llevar un evangelio a como él quería y no como Dios quería. Es que es tan fácil agarrar una copita, mire, zampársela en la bocota. Tan fácil es agarrar el celular y agarrarlo para payasadas. Pero ¿en qué vas a parar? ¿Dónde vas a caer? ¿Ya te diste cuenta dónde vas a caer? ¿Ya te diste cuenta dónde vas a caer? Lo altivo que eres, que no le dices sí a Cristo. Eso es altivez. No aceptar el quebrantamiento, pero gloria a Dios por aquellos que aceptan el quebrantamiento. Gloria a Dios por ellos. Entonces,
La caída es lo más peligroso, porque sabe alguien, la caída es más peligroso porque es difícil que te vuelvas a levantar. Es difícil que aquellos que fueron iluminados, dice, iluminado está haciendo en esta mañana, mira que te estamos diciendo cómo hacer las cosas en las redes, donde quiera que estás viendo, donde quiera que estás oyendo, tú que estás aquí en esta mañana, estás siendo iluminado por la palabra de Dios, no por palabra de hombre. Si no aceptas esta gran oportunidad, oíme bien, esta gran oportunidad, vas a caer. No digas, es que Dios a mí un día, bueno, Él, como digo aquel amigo, ¿verdad? Todo Él sabe si voy a ser salvo o no, hombre. Eso se llama altivez. Como quien dice, le dejo todas las cosas a Él porque Él es el que tiene que ver. No, yo soy el que tengo que ver por mi camino. Yo soy el que tengo que ver por lo que Él me está hablando. Cuidado, porque a eso se le llama altivez y es peligroso. ¿Ah? Antes de la altivez, no, antes de la caída, es la altivez. Satanás, para que fuera tirado a la tierra, tuvo que ponerse altivo una vez allá, mire. Tuvo que ponerse altivo y quería ser el importante allá en los cielos. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Lo sacó de allá y lo mandó a la tierra. Mire, por eso es que él anda sufriendo. Satanás no es feliz, Satanás sufre. Los demonios no son felices. ¿Sabía usted que los demonios están sufriendo ya aquí en la tierra? No están ni en el mismo infierno, ya están sufriendo, porque dice que cuando están fuera de un cuerpo, dice que sienten calores terribles, sienten sequedades terribles. Es por eso que ellos buscan quién les va a dar atención en el celular, quién les va a dar atención en la música mundana, quién les va a dar atención en el chisme. Ahí está el demonio disfrutando de frescura, mientras que un cuerpo está cayendo, un alma está cayendo en el infierno. Antes de la caída, Satanás allá, mire, estaba, mire, se volvió altivo. No, dijo, ¿cómo así que Dios nos va a mandar a nosotros? Como aquellos que dicen, no, ¿cómo así que todos tenemos que ser santos? A eso se le llama altivez de espíritu. Y Dios no va con eso. La caída es lo peligroso. Dice en Lucas 17, 18, y yo veía caer a Satanás como rayo. Los muchachos, ¿verdad? Contentos porque echaban fuera demonios. Mira, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos milagros y se nos sujetaban los demonios en tu nombre. Era bonito, Señor. Era precioso, Señor, como nosotros echábamos fuera los demonios en tu nombre y los demonios se nos sujetaban. Y viene Jesús y le dice, y yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. Cuídense, porque aquí está Satanás. Y la altivez, el de decirle no a la santidad, eso es de parte de Satanás. Eso no viene de parte de Dios. Eso no viene de parte de un humano. Eso viene de parte del diablo. Y yo veí caer, o sea, Jesús le dice cuídense. En otras palabras, porque hay dos poderes en esta tierra. Tienen que saber cuál es el poder de Dios y cuál es el poder del diablo. Porque Satanás cayó como rayo. Uno tiene que cuidarse hasta cómo va a cantar, cómo va a inspirar, que eso es peligroso. Y entonces hay que cuidarse ahora que ya estamos firmes. Miremos que no caigamos, porque la caída es lo más peligroso que puede hacer. La caída es lo más peligroso que puede hacer. La altivez. Le voy a contar una historia real. En un cierto lugar había una mujer con dos hijas hermosas. Y por la hermosura, porque viene la hermosura, lo peligroso que es. Ajá. Usted que es guapo, diga, Señor, me quiero mantener bien firme. Y usted es guapo porque tiene a Dios, hermano. Satanás era guapo, pero no tenía lo de Dios. Se volvió soberbio, se volvió altivo. Y dice aquella madre de aquellas hijas hermosas, comenzó a echarle los ojos. Voy a buscar un buen marido para mi hijo, para mi hija. ¡Pah! Le buscó un muchacho que aparentemente tenía bienes. Lo casaron. Y andaban así creídos, altivos. Todos somos pecadores.
Dios nos oye. Porque aparentemente la primer muchacha se había casado con un hombre de billete. Y resulta que un día los pocos billetes que ellos miraban que eran muchos, porque así es el pecador, el poco mira poco, lo mira mucho. Porque eso se le llama altivez. Satanás era poco delante de Dios y se sentía mucho más que Dios. Y de repente, ahora falta la segunda hija. ¿Qué hago? Se apareció un caballero, aparentemente con muchos bienes. Y de repente, ese caballero comenzó a echarse la grande, que él era ultra mega hiper macro ultra archi extra empresario. Le metieron a ella. La altivez. Y de repente sale a la luz y el caballero se tiene que confesar que él no es el dueño de las empresas, él solamente es un trabajador. Aquella persona sintió que se le vino el mundo abajo. Ya no quiso ir a la iglesia como antes iba. Se cayó por los suelos, se le vinieron abajo sus finanzas, se le vino abajo todo. El primer matrimonio de la primera hija también fracasó. Sucedió en alguna parte del mundo. La persona fracasó y andan destrozados, porque antes de la caída fueron altivos. Un altivo siempre está viendo lo material, eso es lo peligroso. Un altivo siempre está pensando en el pisto, en el dinero, en el dólar, en los billetes. Pero un humilde no, el humilde siempre está dispuesto para honrar y glorificar a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Le conté una historia de la tierra. En algún país sucedió esto, y en alguna parte de la tierra hoy están fracasados, cayeron totalmente por no creer en la santidad. Dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, pero la hermosura es vana. Cualquiera le va a salir de mentiroso. Y no, yo tengo millones, ustedes. Y como esto es lo que quieren las patojas, ¿ya? Ahí en las redes, valorate, mija, valorate. Solo te hicieron perder el tiempo, solo se aprovecharon de tu persona y ahora caíste. Ahora no crees en Dios, ahora no amas a Dios. La altivez. Pero es mejor ser humilde delante de Dios. Mire, mejor es juntarse con los humildes y humillar el corazón con los humildes. Eso es mejor. Ahora le cuento una de la Biblia. Le ponía ese ejemplo, como he visto gente altiva que ha caído y ya no se levanta, pues ya no creen en Dios, ni un poquito, aunque digan que creen en Dios. Cayeron, no aceptaron el quebrantamiento, porque quien acepta el quebrantamiento nunca más volverá a caer. Pero quien no acepta el quebrantamiento, que es ser humilde de espíritu, depender de la palabra de Dios, decir si es cierto, aquí dice que yo sea santo, aquí dice que yo sea justo, aquí dice que yo sea fiel. Gloria a Dios, papá, gracias por esa palabra. Pero el altivo cree en la palabra a su conveniencia. Y viene esta historia. Un jovencito de 16 años. Está el papá a punto de morir y muere el rey. Ahora está el joven de 16 años y el pueblo dice: aquí está el joven, pongámoslo de rey, que él sea el rey. Y el pueblo se juntó y lo levantaron como rey. Y aquel joven, me impacta la historia de una manera impresionante. Comenzó a reinar de 16 años y esa historia la encontramos allá en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías,
el cual tenía 16 años de edad. Lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Esa historia está en 2 Crónicas 26:1. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. En el verso 5. Y persistió en buscar ¿a quién? A Dios. Hay que persistir en buscar a Dios. Mire, no madres ahí en las redes y aquí en la iglesia, madres, no persistan en buscar un hombre millonario para sus hijas, porque no es eso lo que se busca. Se busca el temor de Jehová. Muchas madres están fracasando, ahora están frustradas, ahora están cargadas, ahora están caídas porque buscaron un hombre millonario para sus hijas, porque pusieron la mirada en las riquezas y ahora están con el grito al cielo, con ganas de suicidarse, con ganas de quitarse la vida, con ganas de no saber nada de Dios. Lo más lindo es ser humilde, es ser sencillo. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. La clave está ¿dónde? En buscar a Jehová. Si tú en tu iglesia tienes un hombre de Dios que te enseña a no pecar, a no fallar, que es entendido en la palabra, busca con él y Dios te va a prosperar. La persistencia en buscar a Dios es la que prospera. Dice que había un hombre llamado Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y este rey Uzías persistió en buscar, miraba las visiones, como aquí hoy en día, aquí le hablamos palabra de Dios. Si usted quiere prosperar, ponga por obra lo que está oyendo y Dios lo va a prosperar, porque usted no está buscando a Walter Maldonado, está buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está la solución. Gloria a Jesucristo. Este hombre era tan humilde. Del verso 5, 6, 7 y 8 y 9 y 10, 11, 12 y 13 existen las hazañas de este rey. Lo bien que le iba. Dice que comenzó a derrotar a los enemigos. Entró a la tierra de los filisteos y les cobró impuesto. Imagínense, en la misma tierra del enemigo él tenía ganancias. Alabado sea Dios. Era tan próspero el hombre, se volvió famoso, se volvió poderoso, se volvió un rey que hacía temblar a las naciones, porque buscaba a Dios, porque estaba quebrantado y humilde de espíritu delante de Dios. Mire, cuando uno está quebrantado y humilde delante de Dios, dice que Dios prospera todo lo que hagas. Vendrá el brujo, vendrá la bruja, vendrá el que no resistirá, porque tú estás con Dios. Pero busca a Dios. Este hombre se pegó a Zacarías, entendido en visiones. En esos días había un hombre llamado Zacarías, entendido en visiones. Y este hombre buscaba a Dios en esos días, porque la visión que Zacarías daba era clara. Zacarías enseñaba quizá que la única forma de superar, la única forma de vencer a los enemigos era estar con Dios humillado. Este jovencito comenzó a triunfar. Dice que comenzó a ver la mano de Dios. Salió, peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat, del gigante Goliat, ¿verdad? Allá donde estaba, de la tierra de Goliat. Y el muro de Jamnia, el muro de Asdod. Y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Y Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal, y contra los amonitas.
Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Mire lo que se puede volver el hombre cuando busca de verdad a Dios, cuando no juega con el evangelio, sino que lleva bien el evangelio. Aleluya. Se vuelve ultramente poderoso. ¿Qué le faltaba? No le faltaba nada. Era famoso el hombre. No necesitaba pagar en las redes para que lo hicieran famoso. El hombre era famoso. Ni redes sabían y era famoso. Y edificó también Uzías, dice en el verso 9, torres en Jerusalén, junto a la puerta del templo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. El hombre no solo era guerrero, era agricultor. Imagínense, todo lo que sembraba prosperaba. Hizo ríos en el desierto. Santo Dios, eso solo lo puede hacer un hombre de Dios. Aleluya. Y le dirán cómo lo haces, pero la clave está en ser quebrantado y humilde delante de Dios. Y hay que mantenerse ahí, porque si no te mantienes ahí es peligroso. Qué bonita historia que tuvo este hombre. Era era amigo de la agricultura, dice. Tuvo también Uzías un ejército, dice el verso 11, de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, el escriba, y Masaías, gobernador, Amanías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era 200,600. Mire qué gran ejército. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo también, dice, en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Mire qué ciencia la que tenía ese hombre, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Tenía máquinas de guerra, hermano. No era nada Vladimir Putin ni el presidente de Corea del Norte. No eran nada a la par de este rey Uzías. Tenía máquinas inventadas por ingenieros. Hermano, todo lo tenía. Tenía agricultura, tenía ganado, tenía ríos en desierto. El hombre no le faltaba nada, porque así es el hombre cuando de verdad busca al Señor. La prosperidad solo la puede dar Dios, no la altivez. Aleluya. Pero ahí es donde viene lo triste de la historia. Ahí es donde viene lo triste de la historia. Aquí hay gente que le dice: Señor, ¿por qué no me das en abundancia? Yo conozco gente, hermano, que le pedía un carrito viejo a Dios y Dios se lo dio. Pero desde que le dio el carrito ya comenzaron a llevársela ahí de muy guapos, de muy hermosos, muy galanes. Comenzaron a adulterar, a fornicar, a depravarse. Y hoy están enfermos. Hoy están destruidos. No pasan de ahí. Ya dicen: no creemos en la santidad. Yo puedo pasar viendo la película mundana hasta las 3 de la mañana y no me da sueño, dicen. Se pervirtieron. Son altivos. Por eso están caídos.
Pero aquí viene lo triste de la historia, mire, y por eso Dios nos prepara. Dios, aquí hay gente que le quiere dar en abundancia, pero a veces, yo como les decía hace días, miren hermanos, esa bebida los está poniendo pobres, esa bebida los está poniendo enfermos, esa bebida los está, ni eso pueden vencer los hermanos. Y así le pide: Señor, quiero ser rico, quiero ser bendecido, Señor. No estás preparado, hijo. Eres muy altivo, muy altiva. No te dejas quebrantar por Dios. Sí. Este hombre, este jovencito, Dios lo levantó. Dice que reinó 52 años. Se volvió ultramente poderoso. Pero dice el verso 16, viene lo triste de la historia. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Mire, un corazón altivo solo se pone altivo para la propia ruina. Mire, usted enséñele a los niños, enséñele a las niñas que si Dios le dio casita, gócese, sea humilde, sea sencillo. Que si Dios le dio carrito, sea humilde, sea sencillo. Que si Dios le dio dinerito, sea humilde, sea sencillo. No les enseñe a ser altivos, porque ahí por eso viene la caída. Enséñeles a ser humildes, a no humillar a los demás, a no despreciar a los demás. Hay que enseñar, porque quien no está preparado para eso, Dios, aunque le dé, así le dé, yo a Dios me dio, qué bendición. No, Dios te puede quitar todo. Mira lo que pasó allá en Champerico, Retaulú, allá por mi pueblo. Grandes restaurantes donde miles de dólares entraban al día. Miles y miles de dólares. Cada día los dueños de restaurantes se hacían ricos. Pero ahí no ponían una música cristiana. Ahí no había alguien que dijera: en vez de vender cerveza, vamos a vender algo que no sea cerveza. Todos eran altivos. Solo bastó la muerte de un hombre y ya nadie visitó esa playa. Los grandes empresarios de restaurantes ahí se vinieron para abajo. En cuestión de un mes, dice que todo se había venido abajo, y todo se ha venido abajo, y ya no se puede levantar, porque es el Dios de los cielos obrando. Alabado sea Dios. Es el Dios de los cielos quebrantando el poderío de los pecadores. Hay que aprender a ser humildes, sencillos. Humildes y sencillos hay que aprender a ser. No importa si Dios lo bendice, prepárese. Entre más Dios le da, más humilde tiene que ser. Mira, más sencillo tiene que ser. Y si Dios no le da, más humilde sea. No, como Dios no me da, sí, que Dios no existe, Dios no vale. Altivo. Eso es que no tiene. Imagínense que tuviera. Se olvida de Dios, se olvida del Señor. Mire, este jovencito triunfó. Tenía máquinas de guerra, tenía agricultura, tenía soldados que lo defendieran. Era poderoso el hombre. Pero dice que cuando se hizo fuerte, ese es el problema, mire. ¿Sí? Ese es el problema. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y dice la Biblia que los reyes no podían quemar incienso. A los reyes habían cosas que no se les permitía en el templo. Pero como ya soy el rey, ¿verdad? Como ya soy el rey, se enalteció, hermano. Se enalteció de una manera terrible. Eso está como usted que ya tiene privilegio. Lo que no puede hacer es pecar. Lo que no puede hacer es pasar aquí estando en pecado. Téngalo por seguro, si no le va a dar lepra. Y comenzó a basarse de que ya era poderoso y comenzó a quemar incienso, algo que solo a los sacerdotes les tocaba hacer. Hay cosas que solo el sacerdote puede hacer. Pero a veces los hermanos, cuando se sienten fuertes, comienzan a cuadrar a todo mundo, y después cuando le viene el batazo, se quedan aguados, se quedan tirados. Hay cosas que no les son permitidas hacer. Pero ya se siente importante, ya predico mi poquito, ya hablo mi poquito, ya canto mi cantito. No, mi amado hermano, sea humilde, sea sencillo, reconozca que hay autoridad de Dios en este altar. Aleluya. Yo le oro a Dios para que lo levante, pero sea humilde, sea sencillo.
Hay lugares donde ya medio pueden predicar y se les mete el diablo y agarran el poquito de gente y se lo llevan para allá y hacen sus iglesitas. Y no están capacitados para ser sacerdotes de Dios todavía, para ser pastores, porque un pastor no tiene que cambiar la doctrina. La doctrina es la doctrina. Mira un hombre que salió corriendo de la iglesia y se fue porque el pastor le hacía mucho la guerra. Está bien, tenía razón, pero él necesitaba ir a aprender más, buscar lugares donde se enseña la palabra. Pero no, ya soy pastor. Ahora hasta con pantaloncito pasa a las diaconisas ahí, mire, hasta pintaditas. Ahora se juntan con aquellos grandes que ya no se creen pastores, sino que se creen apóstoles. Y ni apóstoles se creen, sino lo que se creen son apostolobos. Porque si se creyeran apóstoles, hicieran lo que Pedro hizo, lo que Pablo hizo. Estoy acostumbrado a tener y a no tener. Estoy acostumbrado a morir por la verdad, decía Pablo. No, y se han juntado y se han sentido tan fufurufos, hermano. Y ahí viene la caída, ya cayeron, ya están tirados. Lo que pasa es que no se dan cuenta dónde están tirados. Este jovencito se hizo viejo, se hizo fuerte, pero se rebeló, dice, y entró. Dice el verso 17, los sacerdotes se le quedaron mirando que entró, y los sacerdotes se le quedaron mirando y entraron también. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, porque había que hablarle fuerte a ese rey. ¿Ah? No eran varones cobardes que tienen miedo de decir la verdad, ¿verdad? Si hay algún diezmador fuerte, tiene miedo de decirle la verdad. Si hay un hermano que es de carácter fuerte o débil, tiene miedo de decirle la verdad. No, hay que ser valiente como estos sacerdotes. Mire, no importa, hermano, quién se va a lastimar, quién se va a herir. Hay que decir la verdad para que se levante. Yo no sé si está de acuerdo conmigo. No podemos estar así. No, es que es el rey, hermano, mejor no. ¿Qué hacemos, sacerdote? ¿Qué hacemos? Si es el rey Azarías, mejor dejémoslo. Él sabe lo que está haciendo. Hay cosas que no le son permitidas hacer al hombre a veces, ¿sí? Lo que a usted no le está permitido hacer es quedarse. No se puede quedar. Porque mire, el peligro de la caída es duro. Ahora viene su caída. Después de ser poderoso, después de ser famoso, y se pusieron contra él, dice el verso 18, contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Se llenó de ira. No se enoje, mi hermanito, que es palabra de Dios que está hablando. No se enoje que yo le estoy diciendo: no haga eso, no desobedezca a Dios, ame a Dios. No se enoje, hombre. Este hombre se enojó, se llenó de ira. ¿Y sabe qué es lo que trae la ira? Caída. Le dio lepra al hombre. Entonces Usías, teniendo, dice, en la mano, estaba molesto el hombre, pero dice que, hermano, se llenó de ira y le salió lepra en la frente. El verso 20 dice: y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio a prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Oiga eso. Y Joriel, gobernador al pueblo de la tierra, dice: los demás hechos de Usías,
primeros y postreros fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. ¿Cómo es posible que el hombre tan poderoso comienza a violar las leyes de Dios? ¿Sí? Y lo malo es que quedó leproso hasta su muerte. Nunca la lepra se apartó de él. Eso está como Hebreos 10:26: el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino un espectáculo de hervor de fuego. La altivez lo puede hacer caer. En vez de caer, levántese. En vez de caer, sea humilde, acepte la realidad que Dios lo está corrigiendo, porque es peligroso. Póngase sobre sus piecitos. Aleluya. Bendito Dios. Aprendamos a ser humildes. Aprendamos a ser sencillos. Aprendamos a ser obedientes. Aprendamos a ser quebrantados. Quebrantados delante de Dios. Quebrantado delante del Señor. Padre, aquí está su pueblo. Antes de la soberbia, el quebrantamiento, y antes de la altivez, antes de la caída viene la altivez. El problema es que si hoy caes, quién sabe si te levantes. Cosas que no te corresponden hacer estás haciendo, iglesia. Y aún estás en el templo, aún estás en el altar, pero hoy Dios te llama, hoy Dios te enseña. Saca lo que no es de Dios ahí. Recibe el quebrantamiento de Dios. Sé humilde, sé sencillo, porque es peligroso la caída. Aquí estamos, Espíritu Santo de Dios. Te amamos, te alabamos. Recibimos tu palabra, recibimos tu mensaje, porque todo lo que hay dentro de nosotros, Señor, necesita ser cambiado. Señor, orgullo, vanidad, mentira, desobediencia, todo eso tiene que salir, Dios. Sácalo, Dios. Nos rendimos ante ti, oh Dios, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Jesús, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Si el Señor Jesús mora en tu corazón, vas a sacar cosas buenas, cosas preciosas. Ya no estés desanimado, levántate. Yo no vine a decir que te animes, yo vine a decirte que te levantes. No pierdas el tiempo, porque la caída es peligrosa. Levántate, Dios te llama. Aquí estamos, Jesús amado. Gracias por mi familia, gracias por los hermanos de la congregación, gracias por los hermanos de la congregación, gracias por Carlitos, Señor, por la sierva, por todos. Los cubrimos y nos llevamos ese tesoro en el corazón. Gracias por los que nos ven en el Face, Señor, los que nos oyen en la radio. Que ese tesoro quede en el corazón. El peligro grande de caer, Señor, el peligro de caer, que lo vean. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén, hermanos.
Que la paz del Eterno quede en su corazoncito. Vayamos con Dios. Mañana, primero Dios, vamos a estar aquí. Y que Dios les bendiga. Gracias a los hermanos en el Face y a los amigos que comparten esta predicación. Que Dios les bendiga. Bendito sea Dios. Dios les bendiga. Nos quedamos con los hermanos de la transmisión y de la radio. Que Dios les bendiga. Dios los lleve en paz y bendición. Salúdense.